Éxodo 4. Y no vamos a leer todo Éxodo 4, solo vamos a hacer versículos 1 a 9. Versículos 1 a 9. Y para darles unas pistas, primeramente podemos ver que esto es todavía estamos enfrente de el arbusto o la zarza siendo quemada y Moisés está hablando con Dios. Todavía estamos en esa escena. Hasta 17, versículo 17, vamos a terminar eso. Entonces, eso es a donde nos encontramos. Y si sos un niño que le gusta cosas, a veces señales y cosas raras, vamos a ver culebras en esta, vamos a ver cosas leprosas, cosas interesantes, si le llama la atención. Entonces, niños, pongan atención acá al texto. Esto es la palabra de Dios. Moisés respondió, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés, échala en tierra. Le dijo el Señor, y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora, mete la mano en tu seno, añadió el Señor, y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él, y él volvió a meterla en su seno. Y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Pero pero si todavía no creen estos dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca. Y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Esto es la palabra de Dios. Padre Santo, llegamos aquí no para escuchar de un hombre. Hemos llegado porque queremos conocer más de nuestro Dios. Queremos ver tu gloria. Queremos entender más de quién tú eres. Oh Dios, ayúdanos en este tiempo juntos a ver más de tu poder. Tu poder sobre toda cosa. Tu poder para dar respuesta con paciencia a un hombre que siempre tiene excusa. Oh Dios, háganos ver nuestros pecados. Háganos ver donde nosotros tenemos las mismas respuestas que Moisés. Pero también, oh Dios, no nos deja en ese lugar. Darnos la habilidad de ver quién tú eres, tu fidelidad, que tú estás listo para usar cosas inesperadas para tu propia gloria. Aún hombres llenos de pecado para tu gloria. Y oremos eso en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. En este texto, a llegar, podemos llamarlo señales y maravillas. Ya Moisés tiene su siguiente respuesta a Dios. Después de decir si ellos, a quién debo decir, quién sos y todo eso, y él da la respuesta y cómo él va a proveer y dando promesa que ellos lo van a escuchar. Moisés llegue a capítulo 4 y es interesante que los capítulos y versículos han sido añadidos bastante más después. Esto no existía al inicio, en el hebreo no existía. Entonces, esto es una sola historia. Es casi viendo todas las escenas pasando uno al otro. Entonces, no es algo nuevo. Todavía él está ahí y tiene su siguiente respuesta. Y Moisés dice aquí en versículo 1, y si no me creen ni escuchan mi voz. Él está en un sentido probando la paciencia de Dios. Dios ha sido paciente con él. Dios no tenía que darle todas estas respuestas, pero todavía Moisés tiene sus dudas. Y Dios va a mostrar a Moisés su poder. Y me gusta como un autor, Alec Motir, dijo que en este texto
vemos el poder de Dios para transformar, renovar y conquistar. El poder de Dios para transformar, renovar y conquistar. Pero debemos ver cómo sucedió. Y veamos cómo Moisés llegue a ver estas tres cosas. Él tiene una pregunta para Dios. Y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque digan, no se te ha aparecido el Señor. Es Moisés que tiene sus propias dudas. Pero lo que me gusta es casi como un niño, y esto a veces sucede en mi casa, cuando tenemos visitas los domingos. Algunos de mis niños les gustan jugar el Wii, y a veces van a llegar a mí y decir, hey papi, es que nuestra visita, fulano, quiere jugar el Wii, entonces quiero saber si podemos, porque él tiene este deseo o ella tiene este deseo, si podemos jugar el Wii. Cuando el niño quiere jugar el Wii, es exactamente lo que Moisés está haciendo. Mire, ellos se van a tener dudas de sus habilidades y su poder. Entonces, sería bueno, ¿cómo debo responder? Y si no me reciben, es duda de Moisés. ¿Por qué podemos decir eso? Porque Dios había dicho a Moisés, antes en capítulo 3, que ellos iban a escucharlo y iban a seguirlo. Entonces ya tenía la palabra, pero Moisés casi echando la culpa de lo demás, diciendo, ¿y si no me creen? La lucha está en Moisés. Moisés no cree. Moisés está luchando con creer cómo Dios lo va a funcionar y mostrarse fiel. Moisés está luchando con la prudencia de Dios. Moisés está actuando siendo alguien que no cree que Dios va a usar a alguien como él en este proceso. Pero mire cómo Dios responde. A un hombre que tiene sus excusas, a un hombre que se siente débil, a un hombre que se siente que no tiene nada para ofrecer. Mire la respuesta. Y eso es donde veamos el poder de Dios para transformar. Versículo 2 dice, y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y si seamos honestos, nosotros podremos decir, ¿y qué tiene que ver esto con lo que vas a hacer, oh Dios? Esta vara que él tiene en su mano. Porque Moisés va a decir, tengo esta vara. En versículo 2, respondió Moisés, y él lo pidió que él lo echara sobre el suelo. Pero pensamos en esa vara. Moisés, ¿qué haría? ¿Qué estaba haciendo? Era un pastor. Era una vara que él tenía en su mano por años. Podemos decir 40 años usando esa vara. Hasta el punto que él ha agarrado en el mismo lugar cada vez para ir a caminar, y puede ser que era tan cómodo en su mano. Como usted tiene esa taza de café que es su favorito y se queda perfecto en su mano para tomar su café. Moisés tenía esa vara y era como, ok, ahí tengo esta vara en mi mano. Que es tan común, algo tan inesperada. Pero él quiere una respuesta de Dios, y si no me escuchan, y Dios dice, ¿y qué tiene en su mano? Y pide que él lo tire en el suelo. Y él, de esa cosa tan común, lo tire en el suelo. Y nosotros veamos lo que sucedió. En el versículo 2 y 3 y 4 dice, échala en tierra, y él la echó en la tierra y se convirtió en un serpiente, y Moisés huyó de ella. Obvio, ese man es inteligente. Hay una serpiente ahí y él se va. Ayer, hace 2 días en camino acá, tenemos un taxista que estaba diciéndome que su mamá murió porque estaba en cosas de brujería y murió por una de esas barbas amarillas. Lo mordió y ella murió por el veneno de esa serpiente. Cuando estuvimos en los Estados Unidos, Ford quería ir al lugar, la casa de los serpientes, y yo ni hay suficiente vidrio que usted puede poner entre yo y esos serpientes que es suficiente. Para mí no me gusta para nada. Entonces yo eché para ver serpientes en preparación para
este sermón y me costó ver las fotos porque no me gusta para nada. Ahora gente van a regalarme serpientes y cosas así, pero no lo quiero. Entonces, pero la idea es, él se huye. Y Dios está mostrando su habilidad de cambiar algo tan común a algo para su propia gloria. Algo inesperado. Algo que Moisés tenía en su mano por años. Él lo tira en el suelo y se convierte en una serpiente de 3 a 6 pies. Ahí. Y él se va. Pero mire lo que Dios pide a él. Agárralo de nuevo. Jamás. Este man tenía deseo para acercarse a una zarza siendo quemada por nada. Y después, serpiente. No. Pero mire, él lo hace. Porque es una muestra del poder de Dios, de lo que Dios está haciendo. Cuando él lo tira, él ha tirado esa vara al suelo. ¿Cuántas veces en esos 40 años ha caído? Y nada. Y esta vez lo tira y se convierte en serpiente. Por el poder de Dios. Y es este vara que va a usar Dios para mostrar su poder sobre los magos o los hombres de magia en de Egipto. Cuando él llegue, ese vara va a comer las otras cosas. Pero es interesante que esta vara tan común va a ser la vara en versículo 20 de este texto. 4:20, mire, 4:20 dice, Moisés tomó a su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Se ha convertido en algo que Dios va a usar para mostrar su poder en todo Egipto y a todos los israelitas, a mostrarse a Moisés mismo su poder. Y es algo común, algo no esperada, algo que podremos decir solo es una vara. Y él lo agarra nuevamente ahí, se convierta nuevamente en una vara. Y veamos cómo Dios está mostrando su poder para transformar, para mostrar que él va a usar algo tan común para su propia gloria. Y eso es donde quiero decirles que hay una prédica de Francis Schaeffer que se llama No hay gente pequeña ni lugares pequeños. Y en este texto, en su sermón, él habla de este texto, de la vara de Dios, que es algo común y no esperada, que Dios puede usar cualquier cosa para su propia gloria. Puede ser que usted se siente pequeño acá. No tiene la educación, no tiene esta experiencia, no ha tenido la historia cristiana o no tiene estas cosas. Pero mire cómo Dios está usando una vara para su propia gloria. Para mostrar que no hay nada pequeño, no hay personas pequeños, no hay lugares pequeños. Él puede usar cualquier cosa para su propia gloria en cualquier momento. Eso como creyentes debe causarnos gozo en quién es nuestro Dios, porque no depende de nosotros. Eso es porque yo puedo meterme aquí en este púlpito y hablar con mi español, explicando todos los sermones, sabiendo que es Dios que obra, no mi habilidad de hablar, ni mi español, es Él que es suficiente. El poder no es en la vara, es en el Dios de la vara. La vara de Dios va a usar esta vara. Entonces, si usted está acá y se siente que, no es que soy soltera, soy ama de casa, soy solo maestra, no estoy diciendo solo maestra, estoy trabajando en banco, estoy trabajando en esto, no me siento, mire este texto, Dios puede usarle en cualquier momento, cosas comunes, Él puede transformar para su propia gloria. Y lo está haciendo en este texto para mostrar a Moisés. Es para Moisés, no solo para lo demás. Es interesante que estas son cosas dadas para Moisés y los de Israel. Para que ellos creen en este Dios. Y Él puede mostrar su poder sobre vara a transformar las cosas.
Es interesante que es un serpiente, porque muestra su poder sobre una serpiente, que fue una serpiente que se engañó a Adán y Eva. Y ahora él puede convertir esa serpiente en vara así, por el mano de un Moisés que no tiene tanto poder. Qué interesante que podemos ver que él puede usar cosas pequeñas, hombres llenos de pecado, para su propia gloria. Y veamos cómo Moisés agarró. Pero Dios, no es que Moisés pidió más cosas, Dios le da otra señal para que él puede ver el poder de Dios. Y es el poder de Dios para renovar gente o renovar a él. Porque en versículo 5 dice, por esto creerán, van a creer por lo que han visto de la serpiente. Pero en 6 dice, ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces, piensen en la situación. Usted ha agarrado la serpiente, se ha convertido, ha visto toda esa cosa y después usted tiene que meter esto y cuando lo saca, usted tiene algo leproso, un mano leprosa. ¿Qué es lo interesante de tener algo leprosa? Esa cosa de tener, ser alguien que tiene esa cosa es que no es curable. No es algo que alguien puede sanar. Entonces, él se metió su mano y ahora tiene esta cosa y esa cosa tiene ciertas consecuencias sobre uno. Significa que usted debe ser apartado de lo demás. Usted ya está enfermo y no puede acercarse con ni otra persona. Tiene que vivir en una comunidad separada, apartada por el resto de su vida. Entonces, a meter su mano y sacarlo, está mostrando que él, primeramente, profundamente, está enfermo. Es Dios que tiene que obrar en este hombre. Pero mire lo que Dios pide a él. Cuando era la serpiente, y podemos hablar de la sangre que va a convertirse del Nilo, cuando agarró la serpiente, esas son señales por afuera. Pero si yo soy alguien que tiene leprosía, lepra, si soy lepra, ahí está la palabra, gracias. Y sé que está en mi mano, ¿qué significa meterlo otra vez? Que voy a contaminar todo el resto de mi cuerpo. Esto es por adentro, no por afuera. El problema es más grande. Eso tiene riesgo para toda mi vida, para toda mi familia. Y Dios le está pidiendo a él que lo mete nuevamente. Entonces él lo hace y cuando lo saca, Dios lo sane. Y es una muestra de Dios a Moisés, de algo que Moisés ya se siente. Moisés no se siente suficiente para la obra y no lo es. Es un hombre lleno es un lepra. Es alguien que está lleno de esas cosas por adentro. Es una muestra de quién es él. Él no es suficiente para el servicio, por lo cual Dios está llamándolo a hacer. Pero Dios lo es porque es un Dios que puede renovar a la gente. Piensa en Egipto. Esas personas eran gente que estaban separadas. Nunca podían volver a sus casas, a sus familias. Y Dios está mostrando su poder para transformar gente que tienen esa enfermedad. Es Él mostrando su poder no sobre la creación, pero sobre esta cosa que es sin habilidad de ser curada. Entonces Moisés está luchando con esta cosa y lo mete y Dios lo restaura. Es algo de renovación de su mano. Y eso es una muestra de lo que Dios ha hecho. Si somos creyentes, eso ha sucedido con cada uno de nosotros. Nosotros éramos muertos en nuestros pecados y delitos. No teníamos habilidad para ser salvos. Pero Dios, por su gracia,
nos renovó, nos dio vida, nos sanó de manera milagrosa, de manera de decir, nosotros éramos separados, puestos afuera, y Él nos agarró y nos acercó, nos mostró su poder para renovar. Y eso es lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Eso es lo que Pablo dice, muestra en lo que veamos en este texto. Dios tiene el poder de renovar cualquier situación, cualquier persona. Él tiene poder para transformar y renovar, pero depende de Él, depende de su habilidad de hacerlo. No es que Moisés lo hizo en el proceso. No es que Moisés por su fe, no. Por la fe que Dios había dado a Moisés para que él lo haría, para mostrar su gloria. Eso es lo que veamos en este texto. Veamos que Dios sí transforma. Y hay dos maneras para aplicar esa cosa. Si sos creyente, has sido transformado. Has sido cambiado. Todavía tiene pecado, pero has sido transformado en Cristo Jesús. Pero si sos pecador que no conoce a Cristo y vives lejos de Cristo y piensa que Aarón, usted no sabe la cantidad de pecado que hay en mí. Este texto dice, Él puede transformar a cualquiera persona y redimirlo y renovarlo. Eso es lo que Dios hace. Mire, Él está mostrando su poder sobre esta cosa, que cuando Él lo saca, Él vea el poder para renovar. Este Dios tiene el poder sobre la creación. Este Dios tiene este poder renovación. Y también tiene el poder de conquistar. El poder de conquistar. Y esa parte veamos en versículo 8 y 9. Y dice, sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que te saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Y cuando estaba pensando en esto, es interesante en versículo 8 que Dios casi dice a Moisés, hey, y si ellos no creen el primero, y si ellos no creen la segunda, aquí está una tercera. Y como mencioné al inicio, a esa parte que Moisés estaba preguntando por lo demás, pero para Moisés también. Hay parte de mí que quiere pensar que Moisés todavía no está convencido. Es que, ok, vara serpiente, qué bien. Mano, nieve, ya sanado. Pero todavía quiero más. Quiero entender más. Quiero ver más señal. Y podemos ver que Dios, por la primera vez, reconoce esa duda de Moisés. Y sucederá que ni te creen ni obedecen. Y si sucede que ellos no te... voy a darle una más. Pero ¿qué va a mostrar? Que Él es Dios sobre la cosa más poderosa que los egipcios tienen. Mire que Él habla del Nilo. Y cuando hablamos del Nilo, para los de Egipto, el Nilo representaba vida y vitalidad. En un sentido, el Nilo representaba Egipto. Era lo que, es decir, estas cosas van juntas. No hay habilidad para separarlas. Era uno de sus dioses. También con la serpiente era uno de sus dioses. Él está mostrando su poder sobre sus dioses, pero él está atacando la cosa más central de los de Egipto, mostrando que Moisés, este pequeño pastor que estaba viviendo en medio de la nada por años, tiene la habilidad
para agarrar agua del Nilo y meterlo sobre la tierra y se convierte en sangre. Es una muestra del poder de Dios para conquistar lo más poderoso con alguien que no es poderoso para nada. Es su habilidad de decir, yo puedo usar cualquier cosa para mi propia gloria en cualquier momento. Para mostrar que su cosa más poderosa, yo tengo poder sobre ello. Este texto, en un sentido, familia, nos debe causar pensar que nosotros a veces tenemos un Dios tan chiquito. Y luchamos para ser honestos de eso a veces. Pero cuando yo digo, es que ese man nunca va a conocer a Cristo. Su Dios es chiquito. Cuando digo, esa cosa nunca va a cambiar, su Dios es chiquito. En un sentido, Moisés tiene un Dios chiquito. Como alguna vez aquí en Honduras dicen, ay, que Diosito te ayuda. No existe Diosito. No existe. Los dioses del mundo sí son diositos, ni son dioses. Pero el Dios de la palabra de Dios no debe tener un cito al después de él, porque es todopoderoso. Es un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Entonces Él está mostrando su habilidad para mostrar a través de un Moisés que no tiene nada de poder, que Él es el Dios que sí puede transformar. Es el Dios que puede renovar, el Dios que puede conquistar. Y Él va a mostrar esto a través de Moisés. Pero esto solo se apunta a Cristo, que usó señales para acompañar su palabra, para mostrar que Él era el cumplimiento de la promesa. Que Dios vino. Y cuando veamos este texto, Cristo, cómo Cristo nos salvó, nos transformó, es que Él se fue y se puso bajo la ley de Dios para que Él pudiera ser separado, para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Él iba a recibir todas estas cosas. Y nosotros podemos decir, es que, fíjate que si yo tuviese esos señales, yo creería también. Pero la idea es que se lo tenemos en la tumba vacía. Tenemos un Cristo que se muestra que no hay nada en lo cual Él no puede conquistar. Él es todopoderoso. Tenemos su palabra que sigue hablando con nosotros, que sigue mostrándonos quién es Él. No ocupamos más. Solo para una pequeña palabra. Si alguien te dice que ellos tienen un señal o algo nuevo, huye de ellos como Moisés con la serpiente. Huye de ellos. Si alguien te dice que son apóstoles, huye de ellos, porque no existen. La palabra de Dios está cerrada. Ya tenemos todo lo que Él quiere decirnos. Y Él nos mostró su poder sobre estas cosas. Entonces, eso me causa preguntar algo. Entonces, esa cosa del poder de Dios, ¿cómo cambia la manera que vivimos esta semana? ¿Cómo cambia la manera que nosotros vivimos esta semana? Puede ser que usted se siente pequeño o con poco influencia, pero tiene niños en la casa, con lo cual puede evangelizar y hablar de las buenas nuevas. No hay nada pequeño en eso. Puede ser que usted está luchando con evangelizar y no tiene la habilidad con su lengua hablar, que vamos a ver la próxima semana. Pero el poder de Dios cambia la manera que nosotros vivimos, porque no depende de nosotros. Nos causa de depender de Él y dejarlo con Él. Y dejar el crecimiento, dejar lo que está pasando. En un sentido, cambia la manera que nosotros vivamos y pensamos en nuestra semana. Lo que viene de trabajo, lo que tiene en nuestros matrimonios, lo que viene en nuestras escuelas, en nuestros estudios, en todo lo que tenemos que hacer. Podemos pensar que no tenemos tanta importancia o somos algo pequeño, pero Dios usa varas comunes para su propia gloria. Entonces puede sentirse que, pero yo no tengo esto, ni esto, ni esto.
Entonces, deje de pensar que hay lugares pequeños y personas pequeñas. Y ver que Dios puede usar cualquier cosa para su propia gloria y depende de Él, no de ti. A veces nosotros queremos ser el Dios. Nosotros queremos causar el cambio en alguien. Si ellos podían pensar como yo, o si ellos podían hacer esto, en vez de decir, voy a hablar y voy a orar y voy a dejar que Dios obra en ellos. Eso es lo que veamos en este texto, que Dios puede usar cualquiera persona. Y a veces tenemos tantas excusas. Somos tan parecidos a Moisés. No tengo esto, no tengo esto. Quizás tuviera esto y eso me ayudaría, o esto y esto y esto. En vez de decir que Dios ha dicho, yo puedo usar cualquier cosa para mi propia gloria. Aún varas comunes. Aún enfermedades para su propia gloria. Y aún cosas que parecen poderosas, que Él puede decir, hey, saca agua y yo lo convierto en sangre, para mostrar su poder. Este texto está aquí para causarnos ver qué tan poderoso y qué tan grande es nuestro Dios. Padre Santo, ayúdanos a ver qué tan grande tú eres. Oh Dios, nosotros hemos cantado hoy. En su vida y sufrimiento en pecado no cayó. Mira a Adán, el verdadero salvador del hombre infiel. Cristo, el firme cumplimiento de la ley. La roca es Él. Dios, tú has mostrado tu gloria en algo que parece necio para el mundo. Tú has mostrado su gloria en cómo nos ha convertido si somos creyentes, en transformarnos y darnos vida en Cristo Jesús. Oh Dios, ayúdanos no ponerte en una caja chiquita y decir que nuestro Dios solo puede hacer estas cosas. Oh Dios, cáusanos ver que tú eres un Dios todopoderoso. Y no solo buscar señales y todo eso, pero saber que tú has mostrado poderoso en toda la palabra y tenemos lo que tú nos has dicho en tu palabra. Oh Dios, cáusanos estar asombrados. También, oh Dios, ayúdanos cuando nosotros pensamos que somos pequeños o no tan importantes, a recordar que tú usabas cosas como esa vara para tu propia gloria y se convirtió en la vara de Dios para mostrar tu fidelidad. Oh Dios, cáusanos ver que tú puedes ser fiel con nosotros en esta vida para tu propia gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.